Bueno, hoy no hubo bancos, tal cual como lo adelantábamos ayer. Hace rato ya se había fijado esta medida, esta determinación por parte de la bancaria, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de los bancos del país. Ya habían anunciado esta medida de fuerza. Ahora, mirando, analizando un poco el porqué del paro bancario de hoy, y la verdad que es difícil de entender. Le habla a alguien que tuvo un pasado allá lejos y hace tiempo como bancario. Y es inentendible, si se quiere. Como todos los gremios, los bancarios también tienen su derecho a peticionar, a buscar mejores condiciones salariales, pero lo que llama la atención, y después uno encuentra rápidamente la respuesta, es que los bancarios de todo el país, por decisión de la conducción de la bancaria, que la encabeza el dirigente Sergio Palazzo, un ultra kirchnerista, que fue radical en algún momento, pero luego, bueno, después que apareció Néstor Kirchner, la transversabilidad y lo demás, bueno, se convirtió un converso, Sergio Palazzo, y pasó a militar con mucha furia, con mucha fuerza dentro de lo que es el kirchnerismo. Y Sergio Palazzo, que es el que conduce, el manda más, digamos, del gremio, dijo: vamos al paro. Y sí, ¿por qué paran? Bueno, piden mejores condiciones salariales. Bueno, pero cuando uno escucha por qué la protesta, y dice, a ver qué pasa, ¿cuánto es lo que le están ofreciendo como recomposición salarial a los bancarios? Y la mayoría, por no decir todas las entidades financieras, le ofrecen a sus trabajadores un 55% de aumento salarial. 55%. Siempre la idea de los dirigentes gremiales es que el salario esté por encima de la inflación. Y la inflación, hasta ahora, lo que nosotros sabemos del año pasado, estuvo rondando un poquito más del 50%. Si desde las entidades financieras le ofrecen el 55%, resulta muy extraño que desde el gremio que conduce Sergio Palazzo, acá, haya dicho que es inadmisible el porcentaje ofrecido. Lo calificó así Palazzo, como inadmisible. Y la verdad que, si uno dice, ¿es inadmisible un 55% cuando cuando está por arriba de la inflación? Y la verdad que no. La verdad que no. No es inadmisible. Obviamente la pretensión es más porque el gremio pide el 60%, pero no es que esté tan lejos de lo que piden, de lo que se ofreció. Con ese margen de diferencia, se supone que la racionalidad indicaría que, bueno, que hay que insistir en el diálogo, no cortarlo al diálogo, buscar canales para ver cómo se acercan, pero no llevar a este paro que perjudicó a millones de argentinos, a millones de empresas, a millones de ciudadanos, jóvenes, viejos, jubilados, empresarios, trabajadores, los jodió a todos. Se podría haber buscado otro camino y no ir al paro. Sin embargo, bueno, dijeron que sí. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si está tan cerca, ¿por qué el paro? Desde algunas entidades financieras se dijo que este 55% que se ofreció es una propuesta, llamémosle inicial, pero que ese número está abierto a ser más elevado si la inflación crece por encima de ese nivel. Entonces,
¿Cómo era el detalle? Porque no se pagaba el 55% en un solo tramo, sino en tramos. 15% enero, febrero y marzo. En abril, el segundo para abril de 12%, llegando a noviembre con un acumulado del 55%. Absoluta intransigencia en el gremio de los bancarios, que dijeron, no, o nos dan el 60% como pedimos, y si no, vamos a hacer paro hoy, y ya adelantaron que el jueves 5 de mayo estarían volviendo a convocar a un paro, y de ahí, bueno, van a ir creciendo la protesta, llegando inclusive a las movilizaciones. Pero el tema es ese, ¿no? ¿Por qué? Dice, pero si están muy cerquita, piden 60, le dan 55 y están abiertos al diálogo. Si la inflación se dispara por arriba de eso, se lo ajusta. Y la explicación hay que buscarla en este hecho de que yo lo puntualizaba con énfasis, que Sergio Palazzo es uno de los dirigentes gremiales no kirchnerista, hiperkirchnerista, superkirchnerista. Y todos sabemos que en los gremios particularmente hay una tremenda puja por ocupar espacios de poder. Pero una tremenda puja en todo lo que es el tema gremial. Entonces todos pujan por eso. Entonces, ¿cuál es la idea? El que es más duro es el que tiene mayores chances. El razonamiento que me comentaba hoy un dirigente gremial, que no es de la bancaria, me decía, porque yo le preguntaba, ¿por qué tanta irracionalidad? Están muy cerquita de lo que piden. No, lo que pasa es que no es un problema de si le dan el 55 o no al cajero, la cajera, que trabaja en un banco. El tema es la puja sindical, la puja gremial, por ver cómo se ocupan los mejores lugares. Es un tema netamente político gremial. Porque ahí está la puja, la cosa es ver cómo se presiona, cómo se posiciona mejor en este caso este dirigente que le responde a pie juntilla ciegamente a Cristina Kirchner. Entonces, el tema, en la medida en que se lo plantee de esa forma, y no va a tener solución nunca, porque la puja sindical va a estar siempre. Entonces hoy el pretexto es buscar un aumento salarial y poner una cifra que es una cifra importante. 55% es prácticamente la mitad de lo que cobraron el año pasado, si bien se lo paga en tramos. Pero lo que está garantizado con ese porcentaje ofrecido por las entidades bancarias es que los trabajadores de los bancos nunca van a cobrar menos de lo que diga el dato inflacionario. Siempre van a estar a resguardo, siempre van a estar cubiertos por ese tema. Entonces de ahí es que uno decía, bueno, pero ¿por qué tanta irracionalidad? ¿Por qué no incrementar los canales de diálogo? Veamos cómo nos acercamos a esa cifra. No importa. El tema es que hay una cuestión mayor, mucho más importante para los sindicalistas, y que es ver cómo hacen para ocupar los espacios de poder dentro de lo que es este espacio, particularmente de lo que es el gremialismo kirchnerista. Está Moyano, por un lado, los Moyanos, y están los grandes dirigentes, los gordos, como se les decía antes, por ejemplo, Armando Cavalieri de Comercio, y otros, ¿no? Los de la UOM, los de la UTA, y en ese tire y afloje entre los gremios, ahí está la decisión que toma Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, y dice, no, vamos al paro.
pero es fundamentalmente, más allá de lo que piden ese 60%, que está abierto, porque las entidades bancarias dijeron, estamos abiertos, le damos 55, pero si crece por encima de eso, mejoramos la oferta. No le interesa eso. Lo que le interesa es mostrar músculo, mostrarse fuerte en la puja sindical interna y ganar posiciones. Siempre el tema gremial en este país, siempre, estuvo como protagonista a quienes eran los capos sindicales del momento. Algunos se murieron y demás. Pero siempre los intereses personales o sectoriales de la dirigencia gremial estuvo por la lucha concreta en sí de lo que son las reivindicaciones para los trabajadores. Así que hoy hubo paro en todo el país, repito, habrá que merituar las pérdidas multimillonarias que le ocasionaron a este pobre país que no tiene guita. Imagínense las pérdidas que ocasionó esto. Hoy día no se movió un papel, no hubo transferencias, no hubo depósitos, no hubo nada. Aquellos jubilados que cobran por ventanilla deben estar locos de la vida, porque cobrando jubilaciones miserables, tener que aguantar un día más es mucho. Yo lo quisiera ver a algunos de estos tipos en las mismas condiciones de los jubilados más pobres, que le digan no, que está esperanzado. El tipo mira el almanaque todos los días, dice cuándo cobro, y cuando le llega la fecha dice no podés cobrar porque los bancos están cerrados, y el tipo se quiere morir. Pero sin embargo, por eso digo, el perjuicio es enorme, se lo puede dimensionar de distintas maneras. Pero acá la puja sindical es el motivo del paro. Y habrá que ver cómo sigue esto, porque repito, ya adelantaron que el jueves van a hacer, si no consiguen esto que piden, pero a lo mejor si le dan buscarán otra cosa. Pero dicen que el jueves que viene otra vez va a haber paro. Decía que los dirigentes gremiales siempre actuaron de esta manera. Al menos lo que conocemos de la lucha gremial contemporánea. Contemporánea le llamo yo desde el 83 a la fecha, desde la democracia recuperada. Cuando Alfonsín era candidato presidencial, uno de los principales proyectos que tenía para llevar adelante era democratizar los sindicatos. En los sindicatos hay tipos que están hace 30, 40 años. Porque si bien dicen que hay elecciones internas, las elecciones internas nunca son democráticas como corresponde, y los tipos se perpetúan. Por eso están los Moyanos, por eso están todos, nunca cambian, los nombres son los mismos. Si usted mira la dirigencia gremial en el año 83, salvo los que se han muerto, todos los otros, la mayoría siguen ahí. Alfonsín pretendió llevar adelante este proceso de democratización y de modernización de lo que son los sindicatos, porque si uno mira los sindicatos en otras partes del mundo, y no son los dirigentes gremiales impresentables que tenemos acá como los Moyanos. En todo el mundo los dirigentes gremiales, como entienden de qué se trata, como son dirigentes que luchan en verdad por sus laburantes y no por sus privilegios personales, y han avanzado en ese campo. En cambio acá no, nos quedamos allá. Recuerden a Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini era el dirigente gremial más importante en el año 83 cuando se hacen las elecciones presidenciales. Pierde el peronismo, y lo único que le quedaba como mascarón de proa al peronismo para enfrentar al radicalismo que había ganado la elección con Alfonsín era la figura de este bicho, Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini
en ese egoísmo, en ese mirarse para adentro solamente ellos, nunca dimensionó lo que enfrentaba ese primer gobierno democrático después de la dictadura. Y no tuvo ningún problema en meterle 13 paros al gobierno de Alfonsín. 13 paros. A un gobierno constitucional que recién arrancaba después de 8 años con 10.000 problemas. Le metieron sin asco 13 paros. Saúl Ubaldini, un personaje, bueno, que en esa época tenía mucho poder, claro, era la cara visible de un peronismo que había sido derrotado en las urnas. Y después de ahí siguieron otros dirigentes sindicales. La cuestión es que la ley Mucci, así se la conocía a ese proyecto de Alfonsín, porque el apellido del ministro que tenía Alfonsín para encarar este tema era de apellido Mucci, nunca prosperó. Y después aparecieron otros dirigentes sindicales, ya apareció Moyano, y recuerdan ustedes que un poco más acá en la historia, Moyano fue protagonista también con el ministro de Trabajo de la Alianza en esa época, de la famosa Banelco, donde apareció el tema de que habían comprado los votos para poder aprobar una ley que obviamente después se cayó porque era una ley que había nacido mal. Y así hemos venido, ¿no? Y hoy tenemos esto, los Moyanos, los Palazzo, que en verdad poco y nada hacen por los trabajadores, sino solamente por conservar sus privilegios. Alguna vez este país tendrá que corregir tantas cosas, pero tantas cosas, ¿no? Que lo repetimos acá, habrá que crear un nuevo sistema impositivo para que la carga no sea tan pesada para los que laburan, habrá que sintetizar eso, habrá que democratizar los sindicatos, habrá que hacer tantas cosas en este país, que otros lo hicieron. No es imposible, pero hay que tomar la decisión política y tiene que haber consenso. Palabra impracticable en esta Argentina.